vamos a iniciar entonces ya propiamente lo que es el curso. Vamos a ver algunas, de lo que se trata este curso, ¿no? Este curso está diseñado en realidad para que los equipos de alabanza o ministerios de música, como los conocemos, ¿no? Ministerio de música, ministerio de alabanza, ministerio de adoración. La idea es que puedan, que a través de este curso ustedes puedan tener herramientas tanto para un crecimiento teológico y espiritual, y acerca de lo que es la adoración, lo que es la alabanza desde una perspectiva bíblica, teológicamente equilibrada, y también desde un punto de vista práctico acerca de la naturaleza de la verdadera adoración a Dios. Ahora, también el curso busca que cada uno de los integrantes del equipo de alabanza o ministerio de música puedan tener una mejor comprensión de la necesidad de servir en el ministerio con un alto compromiso, convencidos de que la responsabilidad que tenemos primeramente es con el Señor, ¿no? Entender que todo lo que estamos haciendo dentro de nuestros ministerios es para el Señor, ¿no? Basados en Colosenses 3:23, que dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si bien es cierto, ese es nuestro fundamento, ese debería ser nuestro texto lema, que todo lo que hagamos incluye lo que hacemos dentro de la iglesia, en nuestros ministerios, pero también en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios. Reflejar, reflejar a Cristo a través del servicio. Y Cristo fue el mayor ejemplo de servicio. Entonces, hay que tener esta comprensión de lo que es servir, lo que es un ministerio de adoración, lo que es un ministerio de música, y tener un compromiso con ello, de servir al Señor y también servir a la iglesia, porque a la vez que estamos sirviendo al Señor, también como ministerio servimos a la iglesia. Y lo que tenemos que hacerlo para la edificación de la iglesia. Entonces, bajo este compromiso es necesario, pues, que se levanten líderes. Ahora, muchos aquí ya son líderes en sus ministerios, otros han dicho, no, bueno, que solo tocan teclado o cantan, es verdad, pero el líder no necesariamente es alguien que tiene un puesto de líder. El líder es aquel que tiene una influencia sobre otros. Y cada uno de nosotros, de cierta forma, tenemos un liderazgo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo estamos dando? ¿Cómo estamos influenciando? Porque el liderazgo se resume en influencia. La influencia que tú das a los demás, que tú muestras a los otros. ¿Cuál es la influencia que estás dando? ¿Es negativa o es positiva? Entonces hay que ver ese tema. Cada uno de nosotros estamos llamados a ese liderazgo. Si hay alguien atrás tuyo, si tú miras atrás y hay alguien que te está siguiendo, pues eres un líder, alguien que te está mirando, alguien que te está observando cómo estás haciendo tu trabajo, cómo estás, si realmente estás reflejando a Cristo, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, es necesario por esa razón que se levanten líderes, líderes que adoren en espíritu y en verdad, como enseñan las escrituras, y que puedan impactar a sus generaciones, mostrando una vida de integridad, con un servicio de excelencia al Señor. Y es algo que vamos a estudiar también, qué cosa es la excelencia en cuanto al servicio. Lo que vamos a aprender en este curso, durante estos 3 módulos, vamos a abordar una variedad de temas relacionados al Ministerio de Música, relacionados a la adoración. Y estos temas se van a explorar durante cada sesión de los 3 módulos. En este primer módulo lo que vamos a ver es una introducción a la alabanza y a la adoración, algunas diferencias y similitudes que hay. Eh, y- pero más allá hoy vamos a hablar acerca de lo que es la alabanza propiamente. Y vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y la adoración? Si hay diferencias o no hay diferencias. Y sí las hay, aunque son mínimas, sí hay una diferencia entre alabanza y adoración, y es importante poder considerarlas para un estudio profundo de lo que significa cada una de ellas, lo que significa alabar, lo que significa adorar. Luego veremos lo que son los fundamentos bíblicos de la adoración. Vamos a estudiar lo que es el significado de la adoración desde una perspectiva bíblica y
cómo el comprender el verdadero significado de la adoración puede transformar nuestras conductas, nuestras formas de vivir, porque a veces cuando no tenemos claro lo que es la adoración, lo que abarca todo lo que es esa palabra adoración, eh, como una vez más podemos estar limitando la verdadera adoración que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros. Luego veremos lo que es ya la adoración en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que va a ser un recorrido histórico de cómo es que se daban los cultos, cuáles eran las formas de culto, las formas de adoración, las expresiones de adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y finalmente en este primer módulo llevaremos este tema que se llama Aprendiendo de la Historia, donde vamos a ver principios que nos enseña el Antiguo Testamento de lo que es un ministerio de música, cómo está conformado, quiénes eran los integrantes, lo que se esperaba de los músicos, de los levitas, ¿no? En ese tiempo a los que se les llamaba levitas, qué cosa era un levita, qué significaba ser un levita, un sacerdote, qué es un ministerio, qué es ministrar. Entonces vamos a ver desde el punto de vista del Antiguo Testamento lo que la palabra enseña acerca del liderazgo en el ministerio de música, lo que es la conformación de un ministerio de música. Y vamos a ver realmente, vamos a confrontarnos ahí, vamos a poder aprender de ello. Eso es aprendiendo de la historia. Bien, aquí una nota importante. Las tareas van a ser por módulos, ¿sí? No va a ser una tarea por clase, va a ser una tarea por módulo. Y para que vayan tomando nota, tengan sus Biblias, tengan sus apuntes. Algunos toman notas en la computadora, otros toman notas por escrito, en papel o en un blog. Tomen notas porque la idea es que ustedes, al terminar este curso, ustedes puedan estar preparados para poder capacitar a otros. Ese es el objetivo del curso. No es que el curso se quede solamente con ustedes, sino que ustedes puedan proyectarlo más allá de en sus iglesias o otros lugares, que ustedes puedan tener unas bases sólidas de lo que es un ministerio de música, lo que es la alabanza, la adoración, lo que es la dirección del culto, cómo dirigir un culto, cómo preparar un culto. Entonces, todo eso lo van a ustedes trasladar en un trabajo que va a constar de hacer un resumen de cada sesión. Al final, es una sola tarea, ¿sí? Al final del módulo, donde ustedes van a hacer un resumen de la sesión 1, sesión 2, sesión 3, 4, lo que ustedes tendrían como un bosquejo, como algo para enseñar a otros, ¿sí? Ese es el objetivo. El objetivo de estas tareas es que ustedes puedan tener un material propio para ustedes, para que puedan enseñar y preparar a sus ministerios y también, quién sabe, el Señor les abre puertas para que ustedes puedan llevar esta enseñanza a otros ministerios. Hermanos, hay mucha necesidad. Como dice la palabra, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y algunos que estén aquí se van a dar cuenta que a veces algunos estamos en ministerios no porque seamos buenos músicos o porque seamos los mejores, a veces estamos porque no hay músicos, hay mucha necesidad. Hay iglesias donde ni siquiera hay un músico que toque teclado o que toque algún otro instrumento, solo cantan, a veces acompañados con una guitarra, con un hermano que pueda acompañar un poquito. Esa es la realidad de muchas de nuestras iglesias, en Latinoamérica sobre todo. Bien. Entonces la idea es que ustedes puedan estar capacitados y preparados para poder llevar estas enseñanzas a sus propios ministerios y a otros ministerios más. En el segundo módulo vamos a ver lo que es la breve historia del culto cristiano. Veremos cómo se fue desarrollando el culto a través de los años desde sus inicios en la iglesia primitiva, pasando por lo que fue el periodo de la Edad Media, ¿no? La época que se le conoce como oscurantismo, y luego veremos la música y el culto desde la Reforma. Tras una época pues de oscurantismo, veremos cómo se fue desarrollando el culto y la música desde la Reforma y sabremos cómo es que ha influenciado la Reforma hasta nuestros tiempos. Ese es un tema muy importante. Ahí vamos a ver de dónde salen
a las formas de cultos que tenemos. Ahí hay los reformadores, vamos a estudiar algunos reformadores de esa época, como Ulrico Zwinglio, Lutero, Juan Calvino, entre otros, y qué fue lo que ellos nos dejaron, ¿no? ¿Cuál fue su legado en cuanto a la música, que es lo que ya vamos a ver propiamente a partir de lo que es la historia de la música, ¿bien? Luego veremos las diferentes perspectivas del culto. Y conocer estas perspectivas nos ayudarán a comprender por qué hacemos lo que hacemos en nuestros cultos. Hablaremos aquí de lo que es el principio regulador y el principio normativo. Luego veremos el líder de alabanza, los formatos y estilos de culto, elementos de culto y un tema muy importante que vamos a ver también luego ya en el tercer módulo, que es dentro de la programación de cultos. Aprenderemos lo que es vamos a ver lo que se conoce como las dimensiones de la adoración, qué es lo que nos toca a nosotros hacer nuestra función como músicos, cuáles somos el altar es un escenario o qué cosa es, ¿no? Entonces vamos a ver, hay una alegoría de lo que es las dimensiones de la adoración. Bien, veremos también dentro de lo que es la programación y dirección de cultos, vamos a aprender a diseñar un programa de culto, vamos a ver los elementos que tenemos que considerar a la hora de diseñar un programa de culto. También aprenderemos a diseñar lo que es todo lo que se tiene que ver antes, lo que es la preparación previa, lo que se hace durante el culto y al final, lo que se hace al final del culto, que es la evaluación. Entonces, cómo seleccionar canciones, cómo elegir canciones que sean para apropiadas, qué es lo que tenemos que considerar a la hora de elegir las canciones para el culto, cómo organizarlo, cómo preparar los ensayos, qué cosa es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que evaluar después del culto. Y esto de evaluar, a veces decimos, ¿cómo vamos a evaluar el culto? O sea, el culto, no vamos a evaluar la espiritualidad del culto, lo que vamos a ver es la parte técnica, las cosas, aquellas cosas que quizás produjeron distracciones, quizás durante los cantos, pues hubo un error técnico musical que hizo que de pronto la música se cortara, ¿no? Y eso hace que la gente se desconecte. Entonces, el propósito de ensayar, de practicar, es evitar que hayan esas distracciones. Y esas son las cosas que se van a evaluar. Si es que se evalúa también si las canciones, si se incluyen nuevas canciones, qué impacto tuvieron en la congregación. ¿Realmente edificaron, transmitieron aquellos que se esperaba? Todas esas cositas lo vamos a ver en lo que es la programación y dirección de cultos. Luego veremos lo que es el ministerio de música en la iglesia. Veremos cómo iniciar y hacer crecer un ministerio de música, las responsabilidades de cada miembro del ministerio y cuál es el rol del líder de alabanza. Y finalmente terminaremos con lo que es la excelencia en el ministerio, hablando acerca del carácter del músico, los peligros que hay dentro del ministerio, el tema del perfeccionismo, ¿no? Hablaremos acerca de lo que es perfeccionismo, lo que es la mediocridad también. A veces decimos, vamos a hacerlo lo mejor que podemos para el Señor y a veces nos ofuscamos, nos frustramos porque las cosas no salen como queremos. Posiblemente estemos cayendo en una especie de perfeccionismo, lo cual lleva a tener un mal carácter, de pronto empieza a haber ciertas rivalidades dentro del ministerio, ciertos celos, resentimientos, cosas que produce esto, ¿no? Al no saber manejar las emociones. Por otro lado, podemos caer en el extremo de hacerlo así nomás, no, hay que hacerlo así nomás. Como es para el Señor conoce los corazones, sí, el Señor conoce los corazones, sí. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero también tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Si no tenemos claro para quién lo estamos haciendo, vamos a hacerlo, como dicen, así nomás, para la gloria del Señor. Pero las cosas hechas así, a la ligera, sin preparación, porque eso no significa, el hecho que no seamos virtuosos, no significa que no podamos hacer las cosas con excelencia, que es a lo que vamos a apuntar aquí, lo que es la excelencia en el ministerio, qué es lo que significa ello, hacer las cosas de la mejor manera, con las herramientas que el Señor nos ha dado, porque, valgan verdades,
el Señor nos ha dado talentos. A cada uno de nosotros tenemos por lo menos un talento tenemos. Cuando esos talentos lo ponemos al servicio del Señor, se convierten en dones que van a servir para la edificación de la iglesia. Porque hay músicos seculares que sirven, que el Señor les ha dado ese talento de la música y trabajan con ello, viven de ello, pero nosotros dentro del cristianismo también tenemos ese talento, podemos tener ese talento de la música, lo cual nos puede servir como una herramienta de trabajo, pero cuando lo ponemos al servicio del Señor, al servicio de la congregación, pues eso se convierte en un don que tiene que servir para edificar a la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en cuanto a lo que es la excelencia en el ministerio, y vamos a ver estas partes, el perfeccionismo versus la mediocridad, y también los peligros que hay en el ministerio de música. Bien, eh, algo importante. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice que examinarlo todo y retener lo bueno. Es importante, hermanos, que tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta para poder aprovechar lo que sea aplicable dentro del entorno de nuestras congregaciones. El curso es hecho de tal manera que todo lo que se enseña sea práctico en cualquier congregación, en cualquier denominación pueda ser algo práctico. Bien, entonces tenemos que entrar con esa mentalidad, con una mente abierta, pidiendo siempre que el Señor nos guíe, que el Señor no, que el Espíritu Santo nos sea redarguyendo, nos sea guiando para poder tomar nota de aquello que realmente esto funciona, esto realmente era lo que necesitaba para mi iglesia. Por eso traten de tener papel a la mano, lápiz, porque lo que ustedes ahorita puedan aprender o algo que el Señor les pueda hablar en este momento de la clase, ustedes tienen que anotarlo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no voy a tomar nota, después lo veo, como está la clase grabada, en la grabación ya voy a ver de nuevo y tomo ahí mi nota. No, a veces ya cuando ves la grabación, ya no está esa misma idea o algo que en este momento el Señor te está dando. Y cada vez que el Señor inquieta sus corazones con algo, pues hay que obedecer a la voz de Dios, porque algo nos quiere mostrar el Señor, algo el Señor nos quiere enseñar. Bien, eh, como dijera Francisco La Cueva, un gran teólogo que ya murió, que a su discípulo pues Samuel Pérez Millo contaba, ¿no? Que él cuando le preguntaba ciertas cosas acerca de lo que él entendía, él venía a su maestro La Cueva y le decía, doctor La Cueva, yo pienso que esto es así. Y él le dijo, o cuando él estudiaba la Biblia, yo pienso que esto es así. Él ya iba con una predisposición acerca de algo. Entonces, Francisco La Cueva muy sabiamente le dice, cada vez que estudies la Biblia, borra todo cuanto sabes acerca de esto o aquello y deja que el Espíritu de Dios te conduzca a lo que Él quiere enseñarte. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que acercarnos siempre a la palabra del Señor. Porque ustedes se van a dar cuenta que cada vez que ustedes van a la Biblia, ¿ya han leído algún pasaje? Cuando ustedes van nuevamente, de pronto encuentran algo que nunca habían visto. Lo han leído tantas veces y lo han visto justo en ese momento, ¿no? Que es algo que el Señor quiere darte, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da siempre algo nuevo, se hace viva, se hace eficaz en nuestras vidas. Y me ha pasado aquí en el mismo curso, quienes estuvieron en cursos anteriores se han dado cuenta, cuando hemos estado de repente estudiando los textos bíblicos en base al curso, y hay cosas que tantas veces enseñando este curso, de pronto en un texto bíblico el Señor me mostró en la clase algo que fue impactante para mí y lo vimos en clase y fue edificante para todos. Por eso es que siempre tenemos que estar ahí atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Bien, muy bien, vamos a empezar con lo que es una parábola que siempre me gusta contar y quizás algunos ya la han escuchado, acerca de los ciegos y el elefante. Cuento una vieja parábola, esta es una parábola de la India, que había una vez 6 ciegos que se encontraron con un elefante. Y estos ciegos curiosos investigaron el elefante palpando con las manos y pronto empezaron a dar sus conclusiones. El primer ciego, tocando el costado del elefante, dijo que se había encontrado con una pared. El segundo ciego, palpando la trompa, le contestó, no, no es una pared, es una víbora. El tercero
abrazando una pierna, respondió que en realidad se trataba de un árbol, y el cuarto ciego, tomado de la punta de un largo colmillo, aseguró que no era ni una pared, no era una víbora, no era un árbol, era una lanza. Y el quinto ciego confundió la cola con una soga. Imagínense, estaba colgado y pensando que era una soga. Y el sexto ciego confundió la oreja con un gran abanico de los que son comunes en la India. En algunas versiones de esta parábola, esas diferencias de opinión acerca de lo que ellos pensaban que era el elefante que ellos nunca habían visto, en algunas versiones de esta parábola ellos terminan peleándose, ¿no? Se terminan peleando. Al llevar esta analogía de lo que es la parábola de los ciegos y el elefante, cuando lo llevamos al ámbito cristiano, nos damos cuenta que muchas veces podemos tener conceptos cerrados, podemos tener diferencias acerca de lo que es la alabanza, lo que es la adoración. Y esto se debe a que la manera en cómo la gente adora está determinado por su concepto acerca de Dios. Entonces, la forma en que yo adoro al Señor, la forma en que voy a alabar al Señor va a depender del concepto que yo tenga de Dios, qué es lo que realmente sé de Dios. Y algo que carecemos muchas veces dentro de los ministerios de música, ¿no? Aunque es en general, pero este curso va enfocado a los ministerios de música, es que tenemos muy poco estudio bíblico. Muchas veces leemos un texto como un devocional o un salmo buscando una promesa, cuando en realidad deberíamos estar estudiando la palabra, que es lo que estudiar, lo que la palabra nos enseña acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Muchas veces, hermanos, el tema de no tener una adoración genuina al Señor no es por una falta de un corazón sincero. Hay sinceridad, pero a veces no hay un conocimiento de lo que la palabra enseña. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra del Señor, cuando nosotros profundizamos en las escrituras, comenzamos a conocer esa revelación especial que es la palabra. La revelación especial del Señor se da a través de su palabra, donde nosotros podemos conocer algo de lo que es Dios. Algo muy cierto es que nosotros tenemos una mente finita, y nuestra mente finita jamás va a lograr comprender la infinitud de Dios. Dios es un Dios infinito, es un Dios eterno. No podemos comprender en totalidad lo que Él es, pero sí la palabra nos va a dar aquello que necesitamos saber acerca de Dios para saber cómo adorarle, cómo alabarle, cómo rendirle una adoración genuina, según lo que la palabra nos enseña. Y según nosotros tengamos, según el concepto que nosotros tengamos acerca de Dios, nuestra adoración va a depender de ello. Entonces, el conocimiento de Dios es el elemento fundamental de la adoración, ya que Dios es adorado por quien es y lo que Él hace. Así que la única manera de saber lo que es la adoración, lo que es la alabanza a Dios, es a través de lo que el mismo Señor nos ha revelado en las Escrituras. Dice Jeremías 9, 23, 24, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Bien, esto quiere decir que nuestro concepto de la adoración va a depender de nuestro conocimiento y entendimiento de Dios. Y la forma de conocer y entender a Dios es a través de su palabra, que es la Biblia. Bien, entonces con esto nosotros podríamos decir, eh, o podríamos cuestionarnos ahora, ¿no? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo estamos en comunión con el Señor? Porque lo que nosotros reflejamos cada domingo en nuestros cultos, cuando decimos, ¿no? Estamos yendo a adorar al Señor, en realidad, a veces lo hablamos así, no vamos a ir a alabar al Señor a la iglesia, vamos a ir a adorar al Señor, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es una continuidad, vamos a continuar nuestra adoración al Señor,
pero ahora de una forma colectiva, porque hay una adoración individual, personal, la que nosotros tenemos con el Señor, pero también hay una adoración colectiva, la que la hacemos cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos. Cuando nosotros congregamos, que es algo que la palabra nos enseña, ¿no? Nosotros muchas veces decimos no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? A veces algunos, bueno, no me toca servir este domingo en la música, descanso, no voy a la iglesia. No, Colosenses nos habla también que dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde puedes hacer eso? No lo puedes hacer en tu casa. Eso lo haces cuando vas a la iglesia. Ahí es donde comienzas a hablar. Dice, hablando entre vosotros. Eso habla de comunión, comunidad, congregarse. Entonces, ahí es donde somos edificados. Ahí es donde ponemos en práctica la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ya entrando a lo que es la alabanza y la adoración, tenemos que saber que son dos temas que se han convertido en el centro de atención hoy en día, ¿no? Hoy sobre todo hay muchas, para algunos autores contemporáneos, la alabanza es solo la preparación, ¿no? O puerta de entrada a la adoración porque se concibe la alabanza como una serie de cantos vivos, cantos alegres, ¿no? Dinámicos que sirven para elevar el espíritu de la congregación, a fin de prepararlos para algo más profundo, que en este caso es la adoración. Entonces, se entiende a veces esto, ¿no? Que la alabanza es una preparación para la adoración, ¿no? Y lo estamos viendo eh, esto como música. ¿Y cuál es el principal problema con el tema de la alabanza y adoración aquí? Es que se ha relacionado estas dos palabras directamente con la música. Relacionamos la alabanza y la adoración directamente con la música. Y esto es porque en los años 80, en los años 90, hubo lo que es un mover de lo que es la música de alabanza y adoración, que algunos de repente pueden conocer, ¿no? Como Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt, que trajeron este despertar en la música, que fue muy edificante, fue de gran bendición para la iglesia. Pero algo que nos dejó, o algo que negativo que nos dejó, es que con el tiempo asociamos alabanza y adoración con música. Entonces comenzamos a limitar o lo que significan esas palabras. Entonces, muchas veces buscamos la manera de cómo adorar o alabar correctamente a Dios, pero no va a ser significativo a menos que entendamos antes qué es la adoración, por qué adoramos, cuál es la razón de que yo adore, para que finalmente nosotros podamos saber cómo debemos adorar. Dicho esto de entrada, pues la adoración es un tema mucho más amplio que la palabra alabanza. Hermana Olga, sí, adelante. Ah, hoy sí aparece mi nombre, ¿verdad? No sé quién lo cambió entonces. Yes. Una consulta. Yo también concuerdo que suele haber esa confusión en las iglesias. Entonces me surgía esta pregunta. Esta área, porque incluso para muchos no es un ministerio, porque se basan en lo que dice la palabra de Dios acerca de los ministerios que fueron de profetas, apóstoles, maestros, pastores. Entonces, muchos incluso piensan que esto no es un ministerio. Entonces, ¿debería llamarse en la iglesia esto un ministerio de alabanza, adoración o un ministerio musical? Buena pregunta, hermana Olga, y gracias por... es una pregunta que muchos se hacen. ¿Existe el Ministerio de Música? No. Muchos se basan en lo que habla los cinco ministerios que habla Efesios, ¿no? Ministerios, uno de apóstoles, pastores, profetas. Ya. Lo que hay que... el gran problema es ese, cuando no entendemos el concepto de ministerio. Y lo vamos a ver en la palabra misma que habla de ministerio, ¿no? Que el ministerio, ¿qué es? Un ministerio es un servicio. Tenemos que entender primero qué significa ministerio. Ministerio es servir. Lo que tú haces, el ministrar, qué se entiende por ministrar? Ministrar es servir, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer todo ese estudio acerca de lo que significa el ministerio, qué significa ministrar, porque a veces el desconocimiento de estas palabras nos llevan a decir que no existe ministerio de música, que eso es algo que se han inventado. Y esto hay que verlo también, no hay que tanto juzgarlo a los que entienden de esta forma, los que no ven el Ministerio de Música como un ministerio, que la Biblia lo dice. Muchas veces esto es como un rechazo a las cosas que se han visto lamentablemente dentro de ministerios de música.
Y no es ajeno a nosotros saber pues las cosas que a veces se conoce como que los músicos son los chicos rebeldes, ¿no? Son los hermanitos que solamente tocan y después no escuchan la palabra, se van fuera de la iglesia, están conversando. Eso ha llevado a que haya muchas veces esta distancia hacia los ministerios de música, que se critique las formas en que se hace. Lo que se critica también son las formas, algunas exageraciones que ha habido donde ya de pronto una noche de alabanza se convierte en un concierto y ya olvidamos para quién estamos haciendo, ¿no? Nos olvidamos el centro y hemos traído de cierta forma a la iglesia una especie de espectáculo. Y eso es lo que muchas veces se critica, se juzga, se condena. Pero cuando entendemos realmente esta palabra de ministerio, cuando sabemos que realmente lo que significa ministrar, servir, porque ministerio significa servicio. Eso lo vamos a ver cuando analicemos el texto propiamente. Pero ministerio de música existe sí. O sea, es un ministerio, es un servicio. Y es un ministerio como cualquier otro. El que está ahí, puede haber un ministerio de Ujieres, por ejemplo, que dan la bienvenida. Es un ministerio, es un servicio. No es dentro de los ministerios que el Señor ha dado para, en cuanto a lo que habla la Biblia de los 5 ministerios. Pero si vamos a ser bíblicos, hay muchos más ministerios que esos. Si vamos a ser bíblicos, hay muchos más ministerios que esos, ¿no? Entonces, hay que estudiar. Por eso es que, se dan cuenta, por eso es que necesitamos estudiar las escrituras, profundizar en lo que la palabra enseña, porque si no, nos dicen, no existe el ministerio y nos quedamos sin base. ¿Cuál es nuestro fundamento? Tenemos que ir a las escrituras. Bien. Eso, hermanita, hermana Olga, está muy buena la pregunta y muy buena la acotación que se hace. Bien, entonces, sí, ministerio, sí. Algunos lo llaman ministerio de música, otros lo llaman servicio de música. Servicio de música, ¿no? Servicio, el equipo de alabanza. Pues cuando le llaman servicio es lo mismo, solo que lo están diciendo en español. En vez de ministerio lo están llamando servicio. Por eso es, hermanita. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver ya ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la alabanza. ¿Qué es lo que entendemos por alabanza? Ya, ya vimos que es un problema relacionar la música o asociar la música a alabanza y adoración. Es cierto que la música es algo, tiene que ver, la alabanza tiene que ver con algo de música, pero la alabanza no es música. La música es alabanza, pero la alabanza no es solo música. Bien, vamos a aquí a borrar, hermanito, si es que alguien creo que está ahí, haciendo anotaciones. A ver, ya. Bien. Entonces, cuando hablamos de alabanza, de inmediato, pues a nuestras mentes nos puede venir algunos salmos, y eso es porque la alabanza es un elemento importante de los salmos. Y en el Antiguo Testamento, el punto esencial de la adoración era ofrecer un sacrificio a Dios. Pero el sacrificio que Dios buscaba, o el sacrificio que Dios estaba esperando, era un sacrificio de alabanza. Así que si queremos aprender a alabar a Dios correctamente, si queremos saber cómo expresar un sentido de reverencia y temor y adoración ante Él, tenemos que sumergirnos en las escrituras, sumergirnos en los salmos, y los salmos nos van a dar luz acerca de lo que es la alabanza. Ahí es donde nosotros vamos a aprender de ello. Por ejemplo, el Salmo 8 dice, el Salmo 8 empieza diciendo, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos reconociendo algo que es. Estamos reconociendo lo grandioso que es el nombre del Señor. Y en otra parte, en el Salmos 86:12, que lo tienen ahí, dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Otro salmo, el Salmo 150, por ejemplo, el salmo por excelencia de alabanza, que nos dice, inicia ese salmo, el Salmo 150, inicia con un aleluya. Inicia y termina ese salmo con un aleluya. Y esta palabra aleluya, que con tanta frecuencia nosotros la usamos dentro de nuestro vocabulario cristiano para alabar a Dios, es a veces poco comprendida esta palabra. Y el problema de usar palabras sin entender su significado y lo que ello implica nos convierte muchas veces en metal que resuena, como dicen las escrituras, o címbalo que retiñe, ya que la palabra de Dios nos exhorta a cantar, ¿qué cosa? Con el espíritu.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esta palabrita, palabra aleluya, imagínense, esa palabra que muchas veces la hablamos, a veces no entendemos cuál es la profundidad de del significado de esa palabra. Entonces, para la comprensión de este tema de la alabanza, veamos algunas consideraciones previas. Lo primero que se hace cuando queremos estudiar algo, el primer ejercicio que se hace es buscar el significado de esta palabra, en este caso alabar, en el diccionario, de dónde viene la otra palabra alabanza. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice aquí, alabar viene del latín tardío alapari, que significa jactarse, vanagloriarse. Uno dice elogiar, miren, celebrar con palabras, manifestar, quiere decir declarar, dar a conocer el aprecio o la admiración por algo o por alguien. Entonces, miren, es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. En este sentido, nosotros podemos celebrar, por ejemplo, vamos a poner por un ejemplo, cuando estamos, si algunos son de alguna selección o cuando nuestra selección de fútbol está jugando, de pronto hay un gol, ¿cómo gritamos? Celebramos, eso es una celebración, estamos celebrando, estamos resaltando cuando un jugador hace unas jugadas increíbles, decimos, wow, qué increíble, estamos qué cosa admirando, eso significa alabar, estamos alabando. Ahora, entendiendo esta palabra alabar desde esta perspectiva, podemos ver que alabar no solamente es alabar a Dios, podemos estar alabando algo o alguien. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa naturaleza. En el hombre está la naturaleza. Dios nos ha creado de esa forma, para hacer, para alabar, para adorar. Bien, otro aspecto de alabar, dice jactarse o vanagloriarse. Dicho de una persona, alabarse excesiva y presuntuosamente, con fundamento o sin él, y aún de acciones criminales o vergonzosas, o presumir, mostrarse muy orgulloso de sí mismo, de sus cosas, de algo o alguien. O sea, no solamente alabar, no solamente puedo alabar algo a alguien, también me puedo estar alabando a mí mismo, lo que es el orgullo, ¿no? Lo que viene a ser lo que se llama vanagloria, y puede alabarse excesiva y presuntuosamente. A veces puedo estar alabando mis talentos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, el Señor lo que me ha dado, ¿no? Es talentazo. Entonces, podemos estar alabándonos, podemos estar cayendo en una especie de orgullo, de vanagloria. Entonces, es presumir también de algo o alguien. Bien, ahora mire, jactarse o vanagloriarse es alabarse excesivo y presuntuosamente con fundamento sin él y aún o de acciones criminales o vergonzosas o presumir, miren, es alabarse o presumir de algo o alguien. Podemos estar presumiendo de nuestro Dios. Era algo que el pueblo de Israel hacía siempre cuando alababa al Señor. Decían, mira nuestro Dios, que cuán grande. Cuando comparaban con los otros dioses, decían, esos dioses son hechos de madera, no escuchan, pero nuestro Dios es un Dios que oye. Estamos, qué cosa, presumiendo del Señor. Bien, entonces, en resumen, la alabanza es una expresión de aprobación o admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Nosotros, en nuestro caso, como cristianos, como creyentes, alabamos a Dios, pero también podemos alabar a otras personas o cosas. Y hermanos, en realidad Dios no necesita nuestra aprobación. Dios no Sí, necesita ahorita nuestra claro. admiración, pero Ujú. siempre hace Y, cosas, el Señor, dignas de admiración. ujú. Las cosas o los hechos Mira, admirables de Dios, pues, hacen que abajo. nosotros Ujú. podamos alabarle a Él, podamos adorarle, por sus atributos, por las cosas que él ha hecho. Ahora, ahí viene algo importante. ¿Cómo vamos a alabar a Dios si no sabemos lo que él ha hecho? ¿Cómo conocemos aquello que el Señor ha hecho? A través de su palabra. Vean, mire, ya estamos entrando, estamos comenzando con esta palabra alabar. Para alabar tenemos que saber qué cosa es lo que el Señor ha hecho, qué cosa estamos admirando, qué cosa admiras de Dios, qué cosa te causa admiración, cuáles son los atributos de Dios, su santidad, por ejemplo, su omnipotencia, su omnipresencia. Todas esas cosas son los atributos del Señor que debemos conocer. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Ahora, R.C. Sproul ha escrito un libro que se llama Todos somos teólogos,
Y él dice que todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno de nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia y a interpretarla, estamos haciendo una teología, estamos estudiando. La teología no es otra cosa que el estudio del Dios, el conocimiento de Dios. Entonces es importante tener esto claro, que todos de alguna u otra forma somos teólogos. La pregunta no es si somos o no somos teólogos, sino que cómo está nuestra teología de Dios, qué es lo que estamos conociendo de Dios, cómo está nuestro conocimiento acerca del Señor, cómo está nuestro conocimiento acerca de lo que admiramos de Él, de sus atributos, de sus hechos, de las cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros desde nuestra salvación. ¿Por qué lo alabamos? Ya desde que nos ha hecho salvos, desde que nos ha hecho entrar en esta gracia de su amor infinito hacia nosotros, ya hay mucho que agradecer. Y el agradecimiento es algo que un corazón agradecido es un corazón que sabe adorar, porque la adoración es agradecimiento también, es reconocimiento. Bien, sigamos aquí, estamos en la palabra alabar y ahora vamos a entrar, ya vimos lo que significa alabar, ¿verdad? El término alabar, ¿no? Significa originalmente poner precio a algo o valorar algo o alguien. De este término vino la idea de que alabar quiere decir elogiar el valor de alguien o de algo. Entonces, la alabanza viene a ser una respuesta al mérito de algo o alguien. Y para ello vamos a estudiar algunas palabras que del original que nos da las escrituras, porque tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue originalmente escrita en hebreo, algunas palabras en arameo y en griego. En arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ir a las palabras originales, porque a veces las traducciones, hay muchas formas. Una sola palabra, todo el significado que tiene, a veces los traductores tienen que elegir una palabra para poder traducirla y nos podemos perder muchas cosas más que nos enseña la escritura. Entonces hay que ir al original. Y una de las primeras palabras que vamos a ver es esta palabra halal, que significa ser claro. Originalmente habla de sonido, es brillar, de aquí hacer espectáculo, miren, alardear y así ser clamorosamente necio. A veces podemos caer en una especie de necedad cuando alabamos, sí. Hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, cantar. Ser digno de alabanza, en este caso, alabar, glorificar. Y vamos a ver aquí algunos textos que están ahí, que los tenemos de halal. Veamos, por ejemplo, el Salmo 69:30. ¿Qué nos dice? Salmo 69:30. Tengan sus Biblias a la mano. ¿Qué dice? Salmo 69:30 nos dice así: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Aquí la palabra que se está usando es esa palabra halal. Entonces, ¿qué dice? Alabaré yo el nombre de Dios ¿con qué? Con cántico. Quiere decir que voy a proclamar, voy a proclamar la grandeza de Dios con canciones. En el original hebreo, el verbo halal es un término de uso común para la palabra alabar. Entonces, cuando se habla de alabar es halal, que con mayor frecuencia se utiliza para alabar a Dios. Suele aparecer en imperativo. Esto es importante. Esta palabra halal suele aparecer en imperativo, expresando una exhortación o un mandato, ¿no? A alabar. Por eso dice alaba o alabadle. Cuando hemos leído alabad al Señor por esto, alabar por sus grandes cosas, qué está diciendo? Es un imperativo, es un mandamiento. Entonces, los salmos, por ejemplo, los salmos del Salmo 113 al 118 son tradicionalmente llamados los salmos de Jalel, que viene de aquí, pues tienen que ver con la alabanza a Dios por la liberación de la esclavitud de Egipto, razón por la cual forman parte importante del culto tradicional de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la última cena y dice que cantaron un himno? Posiblemente o cantaron un salmo, ese salmo posiblemente ha sido uno de estos salmos del Salmos del Janel. Eh, esta palabra también, halal, significa enorgullecerse de Dios y celebrarlo. Por eso, ¿se acuerdan que vimos Jeremías 9, 23, 24? ¿Qué dice? Jeremías 9, 23, 24. Lo vimos hace un momento. Jeremías, a ver, acompáñenme ahí, Jeremías 23, 9, 23, 24.
No será de un sabio. Ajá, ¿qué nos dice? Así dijo Jehová, no se alabe, mire, enorgullecerse. ¿Se acuerdan? Esta palabra halal significa qué cosa de enorgullecerse también. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no te jactes, no te jactes de ser rico, no te jactes de eso, porque al final todo eso es vano, todo eso perece. Más, ¿qué dice el 24? Más alábese. O sea, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, si hay algo de que hay que alabarnos, es de conocer a Dios. O sea, tener ese conocimiento del Señor. Eso es lo que significa esta palabra halal, ¿no? Habla de alabar a Dios. Recuerden esto, aparece en imperativo. Más adelante vamos a volver a esta palabra. Bien, la segunda palabra que vemos aquí es la palabra tejilá, que significa gloria, alabanza, una alabanza entusiasta, elogios también, elogios públicos, miren, significa elogios públicos, también alegría o canto de olor. Esta palabra tejilá, que podemos verlo, por ejemplo, en el Salmos 22:3, ahí están algunos textos, pero esta palabra tejilá denota una cualidad o atributo de una persona o cosa, de ahí el significado de gloria o loable. La palabra gloria, ¿qué entendemos por la palabra gloria? Muchas veces decimos gloria al Señor, pero ¿qué es gloria? Es interesante conocer esta palabra gloria, porque los que han visto este Madagascar de repente, ¿saben cómo se llama la hipopótamo? Se llama Gloria. Y yo no sabía, ¿por qué se llama Gloria? Gloria significa peso. Gloria significa peso. Ahora, para poder entender la profundidad de esta palabra, gloria, por eso decimos hay que dar gloria a Dios, glorificar al Señor, es darle el peso que Él se merece. Entonces, para entender gloria, hay que ver el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto de peso? Ligero. Entonces, cuando nosotros no estamos glorificando a Dios es porque estamos tomando por ligereza, estamos teniendo en ligereza lo que Él es. Por eso es el significado de esta palabra, tejilá, denota gloria o algo loable, algo digno de alabanza. Con un matiz particular, esta palabra tejilá se usa como término técnico musical para una canción que exalta o alaba a Dios. El libro de los Salmos, por ejemplo, que contiene más de la mitad de ejemplos de alabanza en sus varias modalidades, en hebreo recibe el nombre de Tehilim. Mire, nosotros conocemos el libro de los Salmos por la traducción de la Septuaginta, se traduce como Salmos, pero el original es Tehilim o alabanzas, el libro de alabanzas. O sea, queremos tener un ejemplo de alabanzas, lo tenemos en los Salmos. Entonces, esa palabra tejilá es profunda porque pone el sello de aprobación de Dios en el entusiasmo, que significa literalmente estar lleno de Dios. La alabanza pública, entusiasta, brinda honor, brinda renombre, brinda, exalta a Dios. Es un acto público de adoración. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando el Salmo 22:3, ¿qué nos dice el Salmo 22:3? El Salmo 22:3 nos dice, eh, eh, perdón, 22:3 sí dice, perdón, Salmos 22:3. El Salmo 22:3 nos dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Eso qué significa? Está hablando de habitar el Señor en medio de una adoración pública, en medio de una alabanza pública, una alabanza entusiasta. Recordemos que esto significa estar lleno de Dios. Es una alabanza con entusiasmo. Ahora, hoy en día, muchas veces, a veces por tantos excesos que se ven en el tema de algunas prácticas, ¿no? Dentro de la alabanza, dentro de la música, por algunos excesos, ¿no? Algunos dicen, no, hay que cuidarnos del emocionalismo. Y a veces algunos tratan de limitar o poner una barrera que no hay que emocionarnos tanto. Cuando no, la alabanza se trata de eso. O sea, hay una emoción, pero no puede ser la emoción sola, tiene que ser con un entendimiento, tiene que ser con un significado, saber por qué estamos alabando. Por eso dice el Señor
Por eso dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel o entre las alabanzas de tu pueblo. Y hay un salmo muy conocido, el Salmos 33:1, que dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, en los íntegros es hermosa la tejilá, esa palabra. Entonces, en el Salmo 33 dice que en los íntegros la alabanza, tejilá, es hermosa. ¿Es hermosa para quién? ¿Para quién es hermosa esta alabanza? Para Dios. Esa alabanza es hermosa para Dios cuando hay una integridad, cuando hay integridad en las personas, cuando hay un corazón sincero, porque eso es lo que demuestra la alabanza, es la alegría, es el gozo, es la celebración de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos alabando, públicamente, esto es públicamente, o sea, estamos declarando las obras del Señor, cuando estamos cantando como congregación, cuando estamos alabando, estamos ahí aplicando esta palabra de celebrar la grandeza de Dios, de hacerlo con un corazón íntegro, con un corazón sincero para el Señor. Y esa alabanza, dice las escrituras, que es hermosa para Dios. Dios lo ve, lo recibe con agrado. Bien, la siguiente palabra que vamos a ver es la palabra yadá, que significa celebrar, exaltar, confesar públicamente. Mire, ya estamos viendo, las alabanzas habla mayormente de público, o sea, publicarlo, es elogiar, dar a conocer, sea en este caso, sea en forma de alabanza de otra manera. Este término de yada es un término muy importante en el lenguaje de la alabanza y de la gratitud. Esta palabrita, yada, se encuentra unas 120 veces en las escrituras y la mayor parte, 70 veces, ¿sabe dónde creen que se encuentra? En los salmos. Esta palabra significa usar las manos para lanzar alabanza a Dios y confesar su nombre. Esta palabra yadá muestra una actitud de manos en alto como un gesto de gratitud. Eh, Cuando estamos alabando al Señor, ¿ustedes les ha pasado? Yo el domingo, estas semanas no estoy tocando. Ya tenemos un grupo ya en la iglesia donde ya tenemos varios músicos. Se ha trabajado en ello. Hace unos 3 años solamente éramos los 4, los 5 músicos tocando cada domingo, 3 cultos cada domingo. Y en un momento pues llega a agotarnos. Lo hacemos con gozo, con alegría, pero el cuerpo se agota, sobre todo si tenemos carga familiar también, ¿no? Ir con los niños y todo ello. Pero hoy en día, gracias al Señor, estamos ya por un tercer ministerio, ya tenemos tres grupos de músicos, con lo cual ya podemos descansar una semana, pero igual, eso también nos abre puertas a poder hacer otras actividades dentro de la iglesia. Pero el domingo que estaba ahí, estaba en la congregación ahí sentado atrás y mientras alababa me gozaba mucho al ver, llega un momento en que comienzas a alabar al Señor y levantas las manos, aplaudes, que son expresiones de alabanza. Y esta palabra yadá significa eso, ¿no? Alzar las manos en alabanza a Dios. Entonces, cuando alzamos las manos, ¿es bíblico o no es bíblico? Es bíblico alzar las manos. Marcos Vidal, en su canción Cristianos, dice, hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Hay discusiones, ¿no? De que no hay que levantar las manos. Cuando la palabra del Señor nos enseña. Por eso es que tenemos que ir a las escrituras. Las escrituras tienen que ser nuestra fuente directa acerca de la forma correcta de alabar a Dios. Un autor acerca de esta palabra de alzar las manos dice, cuando usted alaba de esta manera, no solo levanta las manos para alabar a Dios, es como si estuviera lanzando brazadas de alabanza hacia Él. Imagínense, eso es lo que estamos haciendo con esta palabra Yadá. Y ahí tenemos el Salmo 9.1. El Salmo 9.1 nos dice, eh, ¿qué nos dice el Salmo 9.1? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Esta palabra que se usa aquí es la palabra Yadá. Te alabaré. ¿Cómo? Te exaltaré. Confesar públicamente, alabar con las manos en alto. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hermano, los salmos son las expresiones de cómo alabar a Dios. ¿Quieres aprender a alabar a Dios de una forma?
correcto, o a veces te quedas sin palabras, ve a los salmos. Los salmos es la fuente para nuestras expresiones de alabanza. Vamos a avanzar. La siguiente palabra, toda. Esta palabra toda propiamente significa acción de gracias y se emplea con el sentido de agradecer. Indica una acción de gracias mediante canciones de alabanza. Entonces ya cuando hablamos de la palabra toda, indica una acción de gracias mediante canciones de alabanza. Ahí tenemos el Salmo 27, perdón, el Salmo, donde estamos, toda, Salmos 26, 7. Salmos, perdón, 50, aquí estamos. Salmo 50, 23. El Salmo 50, 23, un salmo muy conocido que dice, el que sacrifica alabanza me honrará, dice la escritura. Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces aquí esta palabra toda, ¿no? También podemos encontrarlo en el Salmo 26, 7. Salmos 26, 7 significa acción de gracias. Salmos 26, 7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Esa acción de gracias es la palabra toda. Este tipo de alabanza es musical por naturaleza, esta palabra toda. Esta es, por naturaleza es una expresión musical y también es sacrificial en esencia. O sea, es un sacrificio de alabanza, ofrece sacrificio de alabanza. Eso significa que nos cuesta algo practicarla, no es fácil. El sacrificio de alabanza, muchas veces no entendemos que es un sacrificio de alabanza. Sacrificar alabanzas al Señor es darle alabanzas cuando no estamos con ganas de alabar. Porque muchas veces es fácil alabar al Señor cuando las cosas nos van bien, cuando estamos celebrando, no tenemos muchas cosas por qué agradecer al Señor. Pero el Señor nos dice también que debemos ofrecerle sacrificio de alabanza. Y cuando habla de sacrificio, habla de algo que nos cuesta. Cuando quizás estamos pasando problemas, dificultades, luchas, algún tema familiar, con un familiar enfermo, cómo alabar al Señor, cómo estar alegre en ese momento, cómo celebrar cuando tengo un familiar que se muere en el hospital. Cuesta, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que Él espera eso de nosotros, ese sacrificio de alabanza, que en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, nosotros reconozcamos que realmente confiamos en Dios. Y ahí está la cosa, confiar en el Señor, porque la alabanza es celebrar lo que Él es, comunicar lo que Él hace, lo que Él ha hecho, todas las cosas, nuestra confianza, alabarle en medio de las pruebas. Y esta palabra, toda acción de gracias, es hacerlo en todo momento. Esta palabra, como les dije, cuesta algo practicarla, no es fácil, pero demuestra gratitud a Dios y le da gloria. Se suele traducir también como acción de gracias y ofrenda en español. Cuando nosotros hablamos de ofrenda, estamos ofreciendo algo. Esa ofrenda es una acción de gracias. Y es muy importante que entendamos que la alabanza y la adoración implican por naturaleza dar. Cuando hablamos de alabanza, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de entregarle algo al Señor, de ofrecerle al... Hasta ahora hemos visto, todo lo que es alabanza es darle al Señor, ofrecerle, entregar. Y muchas veces es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que nos dice Romanos 12:1, que es nuestra verdadera adoración, nuestra adoración espiritual, vuestro culto racional, dice la traducción de la Reina Valera. Entonces, implica presentar algo de nosotros mismos a Dios. Un corazón tacaño será invariablemente un corazón que se niega a expresar alabanza a Dios. Un corazón no agradecido es un corazón que no alaba. Cuando nosotros no alabamos a Dios, estamos demostrando que tenemos un corazón con ingratitud. Vamos a ver estas tres últimas palabras. Amar, que significa cantar y rendir alabanzas mientras se toca un instrumento. Esta palabra ya está en los textos bíblicos para que ustedes después los puedan revisar, porque si no, no nos va a dar el tiempo para poder ver todo este tema. Pero samar literalmente se encuentra en todo el libro de los Salmos. David, por ejemplo, usa esa palabra siempre, lo que tiene mucho sentido
si nos damos cuenta de que él estaba haciendo esto, él estaba, ¿qué cosa? Cantando y rindiendo alabanzas mientras tocaba su instrumento, cuando estaba con el arpa, ¿se acuerdan? David era un músico. David no solo le estaba escribiendo canciones a Dios, él estaba componiendo lo que vendría a ser la himnodia de Israel o los cantos de alabanza, los Tehilim, que es el libro de los Salmos. Él, en obediencia a Dios, nombró equipos de sacerdotes para que tocaran instrumentos y alabaran al Señor durante todo el día. Cuando nosotros estudiemos ya al final de este primer módulo, vamos a ver cómo es que habían levitas, la cantidad de músicos que él había dispuesto para el tabernáculo o ya en el templo propiamente para que haya alabanzas de día y de noche y estaban organizados por turnos y eso nos va a ayudar bastante, eso nos va a tener un entendimiento claro acerca de cómo funciona un ministerio. Entonces, la idea de alabanza de David casi siempre incluía un instrumento musical, y esta palabra por sí misma desarma la falsa enseñanza de que los instrumentos no son apropiados para adorar al Señor en el santuario, ¿bien? O en la iglesia. La otra palabra, penúltima palabra, barak, que significa literalmente arrodillarse, bendecir, ser bendecido, alabar y adorar. Esta palabra, de donde procede el nombre baraka, la encontramos ahí en los Salmos 95:6, 103:1. Y vamos a entrar a la última palabra que es shabach, hablar en tono alto, es decir, en volumen alto. Esta última palabra, alabar, celebrar, gloriarse, sosegar, específicamente habla acerca de un grito de alabanza. No se usa muchas veces. Por ejemplo, lo tenemos en el Salmo 145:4. ¿Qué es el Salmo 145:4 nos va a decir algo que tenemos que marcarlo? Bien, hay que marcar esto. ¿Qué dice? Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esta palabra celebrará es esa palabra Shabbat. Generación a generación celebrará tus obras. Y esto, hermano, lo que aquí nos dice literalmente es que una generación a otra generación gritará las maravillas o las maravillas de Dios, sus maravillosas obras a otra generación. Y con este grito de alabanza, los actos de Dios quedarán impregnados en esa generación. Y es lo que el Señor nos manda, que nosotros seamos eso. Esta palabra grito es distinto al de que se usó en el grito de derribar los muros de Jericó, sino que es un grito de alabanza, un grito de júbilo, lo que muchas veces se conoce como un grito de júbilo, es un grito de alabanza que exalta a Dios, que honra al Señor. Y esto tiene que ver, esto dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hermano Leonardo, sí, adelante. Creo que la palabra Shabbat del arameo también significa gloria, ¿verdad? Que lo que usted mencionaba hace un rato, la palabra gloria de pesado, ¿verdad? De hablar fuerte, hablar pesado. Claro, ajá, ahí viene el peso, o sea, ¿a qué cosas le estamos dando el peso? Glorificar a Dios. Por eso, entender todas estas palabras, o sea, todo lo que abarca ese significado de esas palabras, nos va a ayudar a entender o profundizar más en lo que significa darle el peso, lo que dice, darle gloria, generación a generación celebrará o glorificará, ¿qué cosa? Tus obras, le dará el peso que corresponde a ello. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, a valorar los hechos del Señor, a engrandecer a Dios, a celebrar sus obras, a anunciar sus poderosos hechos. Bien, entonces, gracias hermano Leonardo por esos puntos. Se dan cuenta, cuando ustedes van estudiando esa palabra Shabbat, ¿no? Tanto del hebreo como el arameo, si ustedes, hay una traducción de la Biblia que es la Peshita. Si ustedes traten si pueden conseguirla ahí o en línea también, nos va a dar algunos alcances ahí en algunas palabras que también nos van a poder ampliar un poquito más este vocabulario. Pero este es un vocabulario básico de lo que nos enseñan las escrituras acerca de lo que es alabar. Entonces, ¿qué es la alabanza? La alabanza es un aspecto de la adoración, como hemos visto, en el cual se rinde honor a Dios.
Segunda de Crónicas, los capítulos 6 al 7 narra la historia de la dedicación del primer templo. Y en el capítulo 7, propiamente después de que Salomón termina de orar, nos dice la Biblia que descendió el fuego del cielo que consumió el holocausto y la gloria de Jehová llenó el templo. ¿Y qué pasó? Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, ¿qué pasó? Se postraron todos ellos sobre sus rostros en el pavimento y ¿qué hicieron? Adoraron a Dios y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces miremos, cuando nosotros somos confrontados, cuando nosotros estamos expuestos a la presencia del Señor, realmente cuando estamos expuestos a la presencia del Señor, sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios habita en nosotros, es cierto, pero muchas veces eso lo tenemos muy a la ligera. Pero cuando nosotros nos reunimos como congregación, cuando vamos a la iglesia, la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, la presencia del Señor está en nosotros, pero nosotros no tenemos toda la presencia de Dios en nuestras vidas. Somos parte de un cuerpo. Entonces nosotros cuando experimentamos esa presencia del Señor especial, si usted en un tiempo a solas con el Señor, quizás alabando a Dios, adorándolo ahí, de repente ha sentido esa presencia especial del Señor, lo que queda en nosotros es simplemente postrarnos, a veces no podemos contenerlo. Entonces, eso es lo que sucedió. Cuando el pueblo del Señor estaban reunidos ahí dedicando el templo, ellos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Entonces, algo que vemos, una expresión de la adoración es postrarse, caer, rendirse, porque postrarse significa rendición, significa reconocer a alguien, que alguien más grande que nosotros está frente a nosotros. Y dice que también alabaron, ahí esa palabra alabaron diciendo, la alabanza es hablar, expresar las cosas de Dios, la grandeza de Dios. En este caso ellos dijeron, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, la alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos, como hemos estado viendo a través de los salmos, con música y danza, para resaltar qué cosa, su aspecto festivo y alegre. La alabanza surge de las experiencias de gracia y liberación de Dios, las que los creyentes encuentran en su vida motivos y ocasiones para glorificarle. La alabanza es una manifestación de alegría, gratitud y reconocimiento por la bondad de Dios. Entonces vemos todo esto. Las alabanzas surgen de las experiencias de gracia. Un corazón que no es agradecido no va a alabar. Un corazón agradecido que sabe lo que el Señor ha hecho por cada uno va a expresar la alabanza. La alabanza, hermanos, no es otra cosa que la alabanza es una de las expresiones que completan el acto de adorar. La alabanza y la adoración no son excluyentes entre sí. La adoración comienza con la motivación de amar, de honrar y de agradar a Dios. Esa motivación debe tener una expresión y la alabanza es una de las expresiones que completan el acto de adorar. Esta expresión, ¿qué significa expresión? Es el proceso de dar a conocer, de transmitir o poner en palabras los propios pensamientos, sentimientos, o emociones u opiniones que tenemos de algo. Cuando estamos alabando, estamos expresando ello. Y este comentario que dice aquí, la alabanza es una de las expresiones que completan el acto de adorar, es del libro de Sagnisi, que dice este libro se llama Cómo adorar a un rey. Se llama Cómo adorar al rey, este libro. Entonces, miremos que la alabanza es la expresión de admiración, es la expresión de gratitud y adoración hacia Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Y en la Biblia, como hemos visto, el alabanza es un tema recurrente que se manifiesta de diversas maneras. Ahora, veamos lo que nos enseña la Biblia acerca de las expresiones de alabanza. Ya hemos visto el vocabulario, pero aquí vamos a hacer una lista que no pretende ser exhaustiva porque cada actividad de nuestras vidas en realidad debería ser una expresión de alabanza y adoración a Dios. Así que veamos algunas de esas expresiones.
¿Qué dice? Expresiones bíblicas de alabanza, cantar alabanzas. Ahí tenemos algunos salmos y vamos a leer aquí algunos de ellos. Cantar alabanzas. El Salmo 69:30, por ejemplo, que ya lo hemos, me parece que lo hemos visto. El Salmo 69:30. ¿Qué nos dice? Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Entonces, la música, las canciones, una forma de alabar, una de las expresiones bíblicas para alabar a Dios es a través de la música. Cantarle, yo alabaré yo el nombre de Dios con cántico, alabar el nombre de Dios. ¿Qué significa alabar el nombre de Dios? Expresar la gratitud, celebrar, ¿no? Exaltarlo con alabanzas. Cuando nosotros alabamos al Señor, estamos exaltando, lo estamos elevando el nombre de Dios. Ahí tenemos otros pasajes más. ¿Qué más nos dice? Alabarle con instrumentos. Salmo 71, ahí al costadito, Salmo 71, 22 al 23, nos dice, asimismo, dice, yo te alabaré ¿con qué? Con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. La Biblia, como vemos aquí, no solo permite el uso de instrumentos, sino que también anima a la congregación, a los creyentes, a participar activamente en la alabanza, tanto con instrumentos como con voces, también con danzas, como vamos a verlo ahí en la palabra. Y es importante recordar que los instrumentos mencionados en la Biblia son los que se utilizaban en la cultura y época en la que se escribieron esos pasajes. Si bien los instrumentos específicos pueden haber cambiado con el tiempo, el principio de alabar a Dios con alegría y a través de cualquier medio disponible sigue siendo válido. Entonces, la palabra nos enseña a alabar también con instrumentos. Ahora, uno puede decir, claro, aquí dice, asimismo te alabaré con instrumentos, o sea, está algo en primera persona, ¿no? Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel. Miren, entonces está hablando de una alabanza, de expresarlo también con instrumentos de música. Habla de gritar alabanzas aquí, o lo que se conoce como júbilo, Salmo 107:22. ¿Qué nos dice ahí? El Salmo 107:22 dice, ofrezcan sacrificios, miren, otra vez nos encontramos con esto, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Mire, aquí está hablando de esta palabra júbilo, ¿no? Es la palabra que nosotros conocemos. El júbilo significa un clamor, es decir, una aclamación de alegría o grito de batalla también. Significa gritar por gozo, aclamar, alzar la voz, cantar, ¿no? Muchas veces, a veces nos suprimimos de no querer dar un grito de alegría, pero muchas veces quizás ustedes han sentido eso, ¿no? De querer alabar al Señor con voz alta. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Es una palabra, esta palabra de gritar alabanza, esta palabra júbilo es una palabra ruidosa y estrepitosa que probablemente no sería muy bienvenida en algunas de nuestras congregaciones, ¿no? Pero la palabra nos enseña que hay que alabar y hay diferentes formas, hay diferentes expresiones bíblicas que tenemos para alabar. Batir palmas en alabanza, también dice ahí, batir palmas en alabanza. El Salmo 47:1 o el Salmo 47:1 dice, pueblos todos, un canto, hay un canto también, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Otra vez, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces, también nos habla la palabra que las palmas, ¿por qué aplaudimos? Y justo eso era lo que ayer en el culto, mientras veía a mis hermanos aplaudimos. ¿Por qué aplaudimos? Porque es algo de forma, por instinto aplaudimos, lanzamos palmas, pero es algo que también la palabra nos enseña. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Danzar también es una expresión bíblica de alabanza, ¿no? Que está en el Salmo 149:3 y ya vamos a ir acercándonos a esta parte final. Salmo 149:3 dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a el cante. Entonces, danzar es una expresión bíblica de alabanza también, sí. Los salmos, como el Salmo 140 y el Salmo 150, es una invitación a la alabanza a Dios con danza, con cánticos, con música. Cuando usted lee estos dos salmos, va a encontrarse con esta palabra. Ahora,
En el Antiguo Testamento, la danza se utilizaba para alabar al Señor, para adorar a Dios, porque expresaba alegría y celebración en eventos importantes. El pasaje más conocido que seguramente se nos viene a la mente es cuando el rey David danzó y saltó con entusiasmo al llegar o al traer el arca del pacto a Jerusalén. O sea, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando él traslada el arca, cuando viene después de cuántos años que estaba perdido el arca por allá, que nadie se había preocupado, mejor dicho, que Saúl en sus casi 40, en sus 40 años que estuvo como rey, nunca se preocupó por traer el arca de nuevo a Jerusalén. Pero David, uno de sus primeros, algo que él se propuso cuando fue rey, uno de sus primeros actos oficiales fue trasladar el arca a Jerusalén, porque él sabía lo que representaba el arca, representaba la presencia de Dios mismo entre su pueblo. Entonces, algunos podríamos objetar si nos basamos en este pasaje diciendo que David no danzó en el templo, ¿verdad? Claro, porque danzó camino. Bien, lo primero que debemos recordar es que no había templo. Para la época de cuando estaba haciendo el traslado del arca, no había templo. Entonces, es importante ver esto. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo 150, ¿qué inicia diciendo? El Salmo 150 nos dice, alabad a Dios, ¿dónde? En su santuario. Ya para cuando se escriben estos salmos ya había. Dice, alabad a Dios en su santuario. ¿Alabadle dónde? En la magnificencia de su firmamento. Entonces, ¿dónde nos dice que alabemos? En el santuario. El Salmo 149 inicia diciendo que cantad a Jehová cántico nuevo. ¿No? Su alabanza sea donde en la congregación de los santos. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea donde en la congregación de los santos. Entonces estamos viendo aquí que todo esto, tanto de alabar con instrumentos o alabar con danza, se daba. Es más, la palabra está exhortando. Si ustedes ven el título, es exhortación a Israel para que alabe a Jehová, con estas expresiones que hay de alabanza. Ahora, la danza, pues no es la danza, pues que a veces nosotros tenemos, hay muchas cuestiones, si hacer danza o no en la iglesia. Algunos dicen, es propio o no es propiamente, ¿no? A veces eso no es un acto reverente al Señor. La cosa es siempre, hermanos, preguntarnos por qué lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer como una especie de show, de presentación, de exhibición, pues no. La idea es presentarlo como un acto de celebración a Dios, como algo que honre al Señor, algo que le dé gloria a Dios. Pero si no le va a dar gloria a Dios, pues evitémoslo, ¿no? Entonces, pero vemos que la danza también es una expresión bíblica de alabar a Dios. Hermanos, en la congregación donde yo estoy no hay danza, pero yo cuando estoy aquí, hermanos, a veces estoy escuchando música, ¿no? Las alabanzas, y de pronto no sé si no sé cuando usted escucha ciertas alabanzas, le da una alegría, unas ganas de saltar. Al menos a mí me pasa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo, es una expresión, o sea, es un gozo que se expresa con el cuerpo. Por eso es que la música, sobre todo cuando penetra tu entendimiento, cuando entiendes al Dios a quien estás adorando, al Dios a quien estás alabando, que era algo que David sabía. David conocía quién era su Dios y por eso él saltó de alegría, comenzó a danzar delante del pueblo y se veía como un loco, ¿no? Algunos lo veían, su misma esposa le dijo, qué bajo has caído, ¿no? Qué bien el rey, ¿no? Qué bien se ha visto, ¿no? ¿Y qué dijo él? ¿Por qué? Porque lo veía como algo denigrante. Y se acuerdan que vimos que la palabra alabar muchas veces, a veces nos hace ver como necios. ¿Se acuerdan? Alabar a veces nos hace ver de esa forma. Pero ¿qué dijo él? Me haré más vil por causa del Señor. O sea, no importa, yo lo hice ¿para quién? Para Dios, para el Señor. Yo he danzado delante de mi Señor. ¿No? Entonces vemos ahí estas palabras o estas expresiones que son bíblicas de alabanza. Ahora, ¿por qué debemos alabar a Dios? Lo primero es que alabamos a Dios por quién es Él. La palabra del Salmo 145:3, estamos aquí cerca, dice, grande es Jehová y digno, ¿qué? De suprema alabanza. Mire, y su grandeza es inescrutable. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Esa palabra, o sea, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Quiere decir que sobrepasa todo entendimiento. Solo Dios es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador.
Él nos ha creado. Como pueblo de Dios nos creó para proclamar sus alabanzas. Eso está en Isaías 43:21. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él. Nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Por tal motivo, solo Dios es digno de ser alabado. Ahora, mis hermanos, nuestras circunstancias pueden cambiar. A veces son malas, a veces son buenas, pero el carácter de Dios nunca cambia. Es inalterable, Dios no cambia, Dios es inmutable, Él es completamente independiente de nuestras circunstancias. Nuestra situación puede parecer mala, pero Dios nunca es malo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Bueno es Jehová, dice, y digno de suprema alabanza. Dios nunca miente, Dios nunca nos abandona, Él nunca nos falla. Nosotros podemos fallarle, pero Él se mantiene fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra que Él se mantiene fiel. Sin importar cuál sea nuestra situación, siempre hay una razón para alabar a Dios, porque su carácter nunca cambia. Dios es digno de ser alabado, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Él es digno de suprema alabanza, como dice aquí la Escritura, digno de la más suprema, de la más excelsa alabanza. La segunda razón es por la que alabamos es a Dios, es por lo que Él ha hecho. El Salmo 152 nos dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle por sus proezas, las cosas que él ha hecho. Como hemos visto al comienzo, la alabanza es una expresión de aprobación o admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve qué cosa, sus cualidades, sus méritos. Y Dios, como vimos también, Dios no necesita nuestra aprobación ni nuestra admiración, pero Él siempre hace cosas dignas de admiración por las cuales nosotros le alabamos. Por eso hay que alabarle a Dios por lo que Él ha hecho, por las cosas que ha hecho. Esto tiene mucho más sentido para muchos de nosotros porque podemos ver la situación por la que estamos alabando o solo por o una persona que está agradecida puede verdaderamente alabar al Señor porque da gracias es en esencia, o sea, el agradecimiento, el dar gracias es en esencia alabar. Bien, entonces alabamos a Dios por las cosas que Él ha hecho, por la salvación tan grande que nos ha regalado, por todas sus hazañas. La tercera razón es que alabamos a Dios es por lo que Él va a hacer. La Biblia nos dice muchas veces cosas sobre lo que Dios ha hecho, pero también nos dice lo que va a hacer. Esperamos en sus promesas y lo alabamos por ello, mostrando que es una actitud de anticipación y esperanza en el futuro, esperando que Dios cumpla sus promesas. Porque Dios cumple sus promesas, Él no falla. Y ahí está nuestra gratitud hacia Él. Nosotros lo alabamos porque confiamos en Él. Miren, la alabanza también es una muestra de confianza en lo que Dios va a hacer. Quizás ahorita nuestra situación no nos deja ver esas cosas, ¿no? No podemos ver lo que Dios va a hacer en el momento de prueba, en el momento de dificultad. Nosotros vemos a veces solamente es el problema, pero cuando nosotros miramos más allá, vemos lo que Él va a hacer, comenzamos a alabarle porque estamos confiando en Él. Entonces la alabanza se convierte en una muestra de confianza. Otra vez, es gratitud, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Bien, cuarto, alabamos a Dios porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo, como lo leímos en el Salmo 22:3. La idea de que Dios habita en la alabanza de su pueblo se basa principalmente en este salmo, donde dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de su pueblo. Esto no significa que Dios esté limitado al espacio físico de la alabanza, sino que Él se manifiesta de manera especial en el contexto de la adoración y el reconocimiento de su grandeza por parte de su pueblo. Cuando nosotros lo alabamos, cuando nosotros lo reconocemos públicamente, vemos esa presencia especial de Dios. La presencia especial de Dios se manifiesta cuando su pueblo lo adora, cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo le reconoce todo lo que es su grandeza, cuando el pueblo lo adora genuinamente. Finalmente, alabamos a Dios porque es un mandato y esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando hemos visto en nuestro estudio de las palabras acerca de la alabanza,
vimos que este verbo halal es un término en hebreo común para alabar a Dios, que se utiliza con mayor frecuencia para alabar al Señor y suele aparecer ¿en qué cosa? En imperativo. ¿Se acuerdan que les dije? Hablamos de que esta palabra es un imperativo que expresa un mandato. Por eso el Salmo dice, alabad a Dios. Cuando nosotros empezamos el Salmo 150, uno dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Esta palabra, alabadle, el ejemplo más familiar que nosotros tenemos de este imperativo o de este mandato es la palabra aleluya, que ha sido incorporado a casi todos los idiomas del mismo, con la misma palabra, aleluya, ¿no? En muchos idiomas se dice lo mismo. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea el Señor. Que esto es una combinación de halal y ya, que es la forma abreviada. Ya es la forma abreviada de Jehová o de Yahvé, el nombre particular de Dios. Y el Salmo 150, el versículo 6, el último texto de los Salmos, que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Qué más dice? Aleluya. Ese alaben es una orden, no es una invitación. Eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando la palabra nos dice alabad a Dios, no está invitándote a alabar a Dios, está dando una orden. Y la palabra del Señor nos dice alabar a Dios. Leamos juntos el Salmo 81, 1:4. Esto nos va a confrontar un poquito. Salmos 81, 1:4 dice, cantad, ¿cómo? Cantad con gozo. Mire, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, ¿qué cosa? Aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Vieron? La palabra nos dice que hay que cantar ¿cómo? Con gozo a Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Al Dios de Jacob hay que clamarle con júbilo, hay que entonar, miren, entonar, está hablando, hay que entonar las canciones, no hay que cantar desafinado, hay que entonar canción. Y tañed el pandero, el arpa deliciosa, dice, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Por qué? Porque estatuto, ¿qué es esto? Este estatuto es, los estatutos son reglas o son mandamientos establecidos por Dios, formalmente registrados y que tienen fuerza de ley. O sea, cuando dice que es un estatuto de Israel, quiere decir que esto, alabar a Dios, cantad con gozo, es una ordenanza. Es una ordenanza. Esta palabra es una ordenanza del Dios de Jacob. Una ordenanza se refiere a un acto sagrado y formal que tiene un significado espiritual. La alabanza, hermanos, no solo es una expresión de adoración o una invitación, es también un mandato. Entonces, cuando no alabo a Dios, ¿qué pasa? Estoy desobedeciendo a su mandato. Y la palabra nos dice que toda desobediencia es un acto de rebeldía contra Dios. Y todo acto de rebeldía contra Dios, ¿qué cosa es? Es un pecado. Ahora, sabemos entonces que alabar a Dios es un mandato, entonces tengo que alabar al Señor y no solamente como una expresión de gozo, de alegría en todo tiempo, que es lo más natural, que es lo más fácil, sino alabar a Dios en los momentos de dificultad, ofrecerle ahí un sacrificio de alabanza. Cuando yo no alabo a Dios, y ahí viene el problema, lo que estoy haciendo es rebelarme ante el mandato de Dios, estoy desobedeciendo al mandato de Dios, estoy cometiendo un pecado. Y aún en el más mínimo pecado, hermanos, aún en el más mínimo pecado, que a veces nosotros lo llamamos un pecadillo, en ese pecado ya estamos desafiando la autoridad de Dios, porque Dios manda que alabemos. Su palabra nos manda a alabar, es una ordenanza. Entonces, cuando yo estoy cometiendo ese pequeño pecado que a veces, pues, bueno, no estoy alabando a Dios, bueno, no tengo ganas, ¿no? A veces decimos, no, es que no siento alabar al Señor, ¿no? Que no siento alabar al Señor. Pero no es que sientas o no sientas, es que el Señor manda que alabes al Señor, que lo alabes, que ofrezcas sacrificio de alabanza, que es lo que al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque es muy fácil alabar a Dios cuando todas las cosas me van bien, pero cuando me van mal las cosas, cuando
pienso que Dios no está a mi lado, por más que yo veo, Señor, pero ¿qué he cometido, Señor? Redargúyeme, qué estoy fallando? Pero a veces el Señor nos pone a prueba y esas pruebas es para crecer. Entonces, nosotros tenemos que estar en obediencia al Señor, alabar al Señor, porque el Señor nos manda a alabarlo. Entonces, aquí la enorme importancia de entender nuestra responsabilidad de alabar a Dios y de saber también cómo hacerlo, que ya hemos visto las expresiones que hay de alabanza. ¿Y por qué es importante saber alabar a Dios? ¿Por qué es importante, hermanos, saber alabar a Dios? Porque la palabra nos dice que el Salmos 89:15 nos lo dice así, miren, qué afortunados. Mire esa palabra. Qué afortunados o cuán bienaventurados, cuán dichosos, cuán felices son, oh Señor, los que saben alabarte con alegría. Mire, esta palabra, hermanos, cuán afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría. Hermano, si nosotros no aprendemos a alabar al Señor, nos vamos a perder de esto, de esta gran bienaventuranza, de ser afortunados. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a alabar al Señor con alegría, pues somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. ¿Por qué? Porque estamos completos en Él. El Señor tiene que ser la razón de nuestro gozo. Las cosas no me están viendo bien, pero Señor, mi confianza está en ti, mi gozo está en ti, yo confío en ti y te alabo por las cosas, no solo lo que has hecho antes, sino lo que estás haciendo ahora y por lo que vas a hacer. Dice, ellos andan a la luz de tu presencia. El pueblo que sabe alabar a Dios tiene esa relación íntima con Él. Al andar a la luz de su presencia, el pueblo recibe guía, recibe dirección, recibe protección de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, un pueblo que sabe alabar al Señor es un pueblo afortunado, es un pueblo dichoso, que sabe alabarle con alegría. Ellos van a andar a la luz de su presencia, hermanos. Dice, tu nombre los hace felices, alaban tu justicia. Este salmo, el Salmos 89:15, describe un pueblo que vive en bendición. ¿Por qué? Porque reconoce y alaba a Dios y porque vive en una relación con Él, caminando a la luz de su presencia. Ahora sabemos que la alabanza es una respuesta a la grandeza de Dios por los hechos poderosos que el Señor ha hecho, que podemos expresarlos con nuestras vidas en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en cualquier lugar nosotros podemos expresar esa alabanza, ese reconocimiento a la grandeza de Dios. Y también lo hacemos porque es un mandato de Dios para todo lo que respira. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Es un mandato, o sea, todo lo que respira, alabe al Señor. No es una invitación, es un mandato. Y Santiago, Santiago nos va a decir algo más cerca, algo más acerca de la alabanza. Dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno alegre qué? Cante alabanzas. Ese texto de Santiago nos muestra que la alabanza a Dios, hermanos, es la respuesta natural de un corazón alegre. Todos los creyentes, todos los cristianos deberíamos tener esa pasión por alabar a Dios. Deberíamos deleitarnos en alabarlo, porque alabar a Dios debería ser nuestro más grande deseo. Y siendo honestos, todos comenzamos nuestra vida cristiana con la intención de vivir de manera que agrade a Dios, de alabarlo, de glorificarlo. Pero sabemos que la vida, pues este caminar con el Señor, no siempre es una vida color de rosa. En nuestro caminar con Dios muchas veces nos encontramos con obstáculos, con dificultades, con pruebas que Dios permite para formar en cada uno de nosotros un carácter conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en ese proceso muchas veces doloroso, donde en vez de alegría encontramos aflicción, ¿cómo alabar a Dios? El pueblo de Israel, cuando fue privado de su libertad lejos de su tierra, decía, ¿cómo cantaremos alabanzas a nuestro Dios en tierra extraña? El pueblo de Israel vivió en carne propia lo que es estar alejado de su tierra, alejado del templo que representaba la presencia del Señor. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos a nuestro Dios? Sus enemigos le decían, cántenos esas alabanzas, canten, a ver, pueblo, ustedes saben cantar, sabemos que ustedes cantan muy bonito, a ver, cántenos. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos alabanzas a nuestro Dios en tierra extraña? El salmista, en un momento de lamento, describe su experiencia de haber sido cortado de la congregación donde adoraba
a Dios, donde alababa a Dios, y sintiéndose lejos de la presencia de Dios, se le escribe: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de todas estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y este texto, este relato del salmista es muchas veces la dura experiencia que todo creyente que se ha apartado del Señor vive, ¿no? Recordar los buenos tiempos de cómo alababa a Dios junto a la congregación, entre voces de alegría y alabanzas de un pueblo en fiesta. Pero aún así, en medio de la opresión del enemigo, el salmista recuerda o se recuerda a sí mismo que un día experimentará de nuevo la presencia de Dios. Porque él dice, él termina su salmo diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí lo que está demostrando es la confianza que hay. Por eso es que alabamos, aún en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, alabamos al Señor y estamos demostrando nuestra confianza hacia Él. Estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza, hermanos. Y estos salmos nos recuerdan todo ello. Nos hablan de las experiencias del pueblo de Israel. Los cantos, las oraciones están escritas en el libro de los salmos. Ahora, hermanos, es importante reconocer esto, lo que el Señor nos enseña. ¿Cuál es el fin principal y más elevado del hombre? El Catecismo de Westminster nos dice que el fin principal y más elevado del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer, que buscar, que glorificar a Dios con nuestra vida en cada momento, en cada lugar. Nosotros expresamos esa adoración, esa alabanza al Señor.